Y ya vamos a dar comienzo a nuestra primera mesa. Paco, si os fijáis, hablaba de cómo las startups pueden trabajar de la mano de sectores tractores, que llamaba, de sectores que ostentan pues, un peso muy importante en la economía y que además lo hacen de la mano de grandes compañías punteras a nivel nacional e internacional. Y precisamente de la colaboración entre las startups y la gran empresa es de lo que hablaremos ahora a continuación en nuestro primer panel, para lo cual contamos con una persona con un amplio recorrido en este ámbito, que es Alberto Castilla, socio de sostenibilidad en EY España. Así que, bueno, Alberto, te dejo que estarás moderando este panel y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis, muchas gracias a todos por la excelente organización de estas jornadas. Como ha dicho José Luis, vamos a hablar de la relación entre la gran empresa y las startups y los emprendedores en favor del impacto. Desde ese punto de vista, la gran empresa tiene una gran capacidad tractora, tiene una gran capacidad para ayudar y a fortalecer tanto su impacto como el impacto de los emprendedores. Y por otro lado, los emprendedores tienen un valor difícil de encontrar en la gran empresa, que es su agilidad, su velocidad, su capacidad de innovación, su capacidad de resolver, en definitiva, problemas sociales enfocados al impacto. Esta unión, desde el punto de vista del sentido común, nos parecería que debería ser automática, pero hay veces que no lo es. Eso es lo que vamos a moderar, lo que voy a moderar en esta mesa, que es una excelente mesa, y de lo que vamos a hablar. Y antes de eso, queríamos ver la opinión de la audiencia sobre cuáles son los elementos claves para disminuir este gap entre las grandes empresas y los emprendedores. La primera pregunta que tenemos es cuáles son los principales retos y gaps para conectar a la gran empresa y las startups. ¿Qué pensáis que son, cuáles pensáis que son los principales retos? La velocidad, la agilidad, la capacidad de entendimiento, la cultura, la distribución. Yo creo que ya podéis indicar desde vuestro punto de vista cuáles son esos principales retos. Lenguaje, confianza, cultura gana, rapidez en tiempos, velocidad, flexibilidad, lenguaje, cultura, desgravaciones. La cultura, por lo que vemos, emerge como factor fundamental. Desde luego es el más intangible de todos y nos va a dar y esta respuesta nos da un buen argumento para la mesa que viene después y para los ponentes. El lenguaje, un lenguaje común del valor a largo plazo, un lenguaje común del impacto. Eso toca también con saber qué es el impacto y cómo lo medimos. Los intereses. La burocracia como uno de los principales retos y gaps. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las claves de futuro para mejorar la interacción entre empresas y startups? Establecer un lenguaje común para el impacto, adoptar un estándar de medición y gestión del impacto, alinear intereses respetando las diferencias. Mitad y mitad, la B y la C. Gana la C, vuelve a empatar, es como un partido. Sorprende el establecer un lenguaje común para el impacto, que muchas veces un lenguaje común, desde el punto de vista de la gestión, se traduce en un proceso de medición común, ¿no? Entonces, al 50% tenemos adoptar un estado de medición y gestión del impacto y alinear intereses respetando las diferencias. Un aspecto que vamos a tratar en esta mesa. Y ya sin más, paso a presentar a los verdaderos protagonistas de esta mesa, que ya están con nosotros. Está con nosotros Gemma Beltrán, que es directora de inversores de Day One en CaixaBank. Day One es un servicio de CaixaBank creado para apoyar, desarrollar, fortalecer a las startups
a los emprendedores, a los inversores. Es un servicio específico, una solución específica de CaixaBank orientada a ayudar al ecosistema, teniendo la tecnología y el impacto como un elemento protagonista. Ana Sainz es la directora general de la Fundación Seres, que tiene la Fundación la misión de transformar a las empresas en relación con el impacto, para generar una mejor realidad social protagonizada por las empresas. Es una fundación que agrupa 150 grandes compañías que suponen más o menos el 30% del PIB y que engloba el 70% del IBEX 35. Y no recibe financiación pública ni ayudas públicas, aunque colabora activamente con la administración pública. Y Ana fue elegida una de las top 100 mujeres en el tercer sector. Y por último, pero no el último, tenemos a Manuel Lencero, que es CEO y fundador de Unlimited, una aceleradora, una organización que se dedica a promover la gestión del impacto en los emprendedores y también en el resto de las empresas, como hace pocos días han hecho en su proceso de redefinición. Manuel, que seguís manteniendo vuestro logotipo del corazón y la cabeza, que me parece un acierto. Manuel dice que ha convertido la visión de su vida en la misión de su trabajo, lo cual ya nos da una idea de la motivación que existe en este ámbito del ecosistema del impacto. Y sin más la moderación, la mesa vamos a hablar de 3 aspectos. Quizá queríamos ir a lo básico. El por qué es importante esta relación, por qué aporta valor. Segundo bloque, cómo hacer para que aporte más valor todavía para las partes y para la sociedad en su conjunto. Y por último, cuáles son los elementos de futuro claves. Sería excelente si nos fuéramos de esta mesa con las 10 claves o las 5 claves en cada uno de estos ámbitos. Entonces, empezando por el principio, y voy a empezar por Ana, os voy a cambiar el orden varias veces. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Ana. Desde tu punto de vista y como directora general de la Fundación Seres y de la Fundación, ¿por qué es relevante esta relación y cuáles son los elementos claves, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Me uno a la enhorabuena que has trasladado directamente a toda la organización. Grandes jornadas y encantada de participar con vosotros en esta jornada. Bueno, has hablado, Alberto, de muchas de ellas, ¿no? Y han salido muchos en la pregunta, sobre todo a todos los oyentes, ¿no? Para mí es clave. Yo creo que el momento que vivimos, el contexto en el que estamos y realmente la influencia del contexto hacia el exterior requieren una transformación tanto de las grandes empresas como de todos los agentes, ¿no? Que realmente tienen algo que decir por construir una nueva sociedad. Y en esta transformación nosotros hemos dicho que una de las claves es la colaboración. Y, por supuesto, una gran clave es la colaboración con los emprendedores. Tú lo has mencionado, yo creo que las grandes empresas tienen la capacidad, tienen el tamaño, tienen pues la logística, pero es verdad que los emprendedores aportan innovación, aportan ese conocimiento más cercano de la realidad, ¿no? de dónde puede estar el problema y dónde puede estar la solución. Aportan la capacidad de mirada hacia el futuro no establecido tanto en un corsé, ¿no? Que muchas veces el tamaño, las jerarquías o la forma de actuar de las empresas más tradicionales genera. Y sobre todo, bueno, pues una de las cosas que nosotros percibimos que cada vez se está exigiendo también más a las grandes empresas, ¿no? Con este nuevo concepto de empresas con propósito es, bueno, pues que desde el principio, ¿no? Ponen esa razón de ser, de existir, ¿no? Ese modelo, ¿no? Y por lo tanto pone mucho alma, pone mucha pasión, ¿no? Cosa que también ayuda de alguna manera pues a las grandes empresas a un compromiso mayor de sus principales agentes, ¿no? Que son los empleados. Para nosotros es la verdad, ver realmente el impacto que se genera juntos es un impacto multiplicador. Nosotros tenemos foco en la colaboración, hemos hecho últimamente un estudio que relaciona 100 proyectos de colaboración donde de alguna manera se ponen de manifiesto las claves del éxito. A lo mejor luego hablamos de esos proyectos porque han sido exitosos, porque también ha salido en las preguntas anteriores y no es fácil que todos sean exitosos, hay sus frenos.
Y bueno, pues realmente yo creo que lo primero que hay que hacer es esa predisposición, ese reconocimiento de dónde están las sinergias y querer generar un impacto, porque desde luego las evidencias hacen que eso sea real y que el impacto se multiplique. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Gemma, ¿cuál es tu punto de vista? ¿El por qué es relevante? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a José Luis y a ti mismo, Alberto, por poder estar aquí. Saludo a Ana y a Manuel. Bueno, para nosotros, evidentemente, también esta relación es muy relevante. Nosotros como CaixaBank, que somos una entidad financiera, tenemos estas dos comunidades. Tenemos en la red de empresas todo lo que es la empresa más tradicional, la red de empresas de España, y formamos parte de su pool bancario pues prácticamente un 85%. Y luego tenemos desde Day One, que es la red especializada de CaixaBank que atiende a startups y scale-ups, pues vemos esas dos comunidades y vemos realmente pues un poco esas diferencias que comentaba ahora Ana y cómo puede llegar a enriquecer la relación entre ambas. Y voy a poner un ejemplo que me voy a remitir a mi propia casa, pues porque es muy gráfico. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de los cajeros y del reconocimiento facial, ¿no? Estamos en un momento en el que por la situación sanitaria pues no tenemos que tocar los teclados, hay unos colectivos de personas mucho más susceptibles que otros o en riesgo que otros en esta situación. Bueno, tenemos que buscar una fórmula para poder usar esos servicios financieros que son esenciales y básicos y que lo han sido durante la pandemia, pero sin riesgo, ¿no? Y manteniendo la máxima seguridad. ¿Y qué mayor seguridad que tu propia cara, tú mismo? Con lo cual, ¿qué nos ofrece la startup? La startup puede ofrecer la tecnología, el conocimiento, el talento, el haber pensado esa solución. Y para nosotros, ¿qué tenemos? Millones de clientes. ¿Y qué tenemos? Pues 2 millones de operaciones diferentes por los que se puede probar esa tecnología y esa idea. Entonces, la empresa tradicional que sabe cómo hacer tiene su comercialización, su base de clientes. La startup tiene su idea, su seguimiento, su foco en el cliente, permanentemente lo tiene que probar. Claro, el time to market, el tiempo en el que llegamos al cliente, en el que podemos impactar, la volumetría de clientes es muy reducido el tiempo, llegamos rápidamente y se puede llegar a muchísimas personas. Y podemos ofrecer esas pruebas de concepto y esa iteración para ir mejorando permanentemente de una forma muy rápida. Este es un ejemplo de pies en el suelo, ¿no? Sobre por qué nos enriquecemos y por qué nos necesitamos. Por un lado tenemos que la red empresarial española necesita transformarse con una cultura, con un enfoque más a producto y servicio, con una tradición y unas estructuras y por lo tanto esa cultura, y tenemos unas startups o algunas scale-ups en las cuales pues ya nacen con otro impacto, nacen con otro objetivo, nacen pensando permanentemente en el cliente, súper creativos, tecnología, pero nos necesitamos para poder impactar, para poder pensar en retos, para poder cambiar, ¿no? Y transformarnos y ese es el nuevo paradigma, ¿no? De crecimiento económico a nuestro entender. Así que espero haberos resumido rápidamente. Muchas gracias, Gemma. Me ha gustado mucho el que has dicho, nos necesitamos, poniendo en pie de igualdad desde el punto de vista conceptual tanto a la gran empresa como a los emprendedores por esa necesidad de capacidades distintas que hay que poner encima de la mesa y compartir y colaborar. Manuel, ¿por qué es relevante para avanzar hacia una economía donde el impacto sea el protagonista? ¿Por qué es relevante esa conexión entre la gran empresa y las startups en base a tu experiencia? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, buenos días a todos. Tiene momentos de técnicos aquí que no me han dejado. Como siempre digo, soy un poco cibertarugo y al final la termino liando. Ana, buenos días. Gemma, no te conozco, buenos días. Alberto, siempre te veo en pantalla, buenos días. Y buenos días a todo el mundo que nos escucha. Pues gracias por la pregunta. A ver, yo siempre he pensado que las empresas que están llamadas a ser las empresas del futuro son esas nuevas, estas incipientes startups de impacto social.
Su secuencia de pensamiento es muy particular porque ellos a través de modelos de negocio quieren erradicar grandes males o grandes retos de la humanidad y como consecuencia de ello generar retorno económico. Es verdad que las grandes organizaciones siguen manteniendo una secuencia de pensamiento muy tradicional y necesitan mirarse al espejo de otras organizaciones para generar esa curiosidad que yo creo que va a provocar ese movimiento. A mí me parece determinante, me parece importantísimo ayudar a la economía, a esta nueva economía, la tradicional, a impulsar modelos de negocio que pongan impacto social en el centro de su actividad. Y la manera o una de las formas que hace el límite de este trabajo es a través de la interacción entre startups de impacto social y grandes corporaciones. Hay un efecto contagio. La startup es una organización muy normalmente sinvergüenza, muy fresca, como apuntaba antes Gemma, una manera muy particular, muy tangencial de enfrentarse con los problemas sociales y con un altísimo compromiso. Yo creo que las grandes corporaciones están muy ancladas en momentos y en maneras de entender el negocio y la interacción entre emprendedor de impacto y empresa social, pues al final genera mucha disrupción. Al emprendedor social le llena de conocimiento y experiencia y a la gran corporación o a los ejecutivos de la gran corporación esa interacción les provoca cuestionarse todo, les provoca incluso crear intraemprendimiento, buscar game changer, cambiadores dentro de las propias organizaciones que van a ser los responsables al final de cambiar esas organizaciones. Yo creo que esa interacción es determinante. Venimos practicándola 7 años en España. Sabéis que Unlimited es una organización global con 6 posiciones en el mundo. Además, somos líderes en el mundo de generación de empresas de impacto social. Y en España, al principio con más dificultad, ahora con más facilidad, ayudamos a las grandes organizaciones a incorporar impacto en el centro del negocio a través de esa interacción. Pensamiento fresco frente a un pensamiento un poco más oxidado, ¿no? Así que fundamental la interacción. Muchas gracias, Manuel. Vamos al cómo, ¿no? Tenemos casi que hemos fijado el por qué es relevante, qué es lo que aporta cada uno en ese pie de igualdad. Gemma lo ha explicado brillantemente desde el punto de vista de la innovación, del tamaño, de la distribución. Manuel ha sido un poco más políticamente incorrecto cuando ha hablado de pensamiento oxidado frente a pensamiento fresco. No sé cuál de los dos es el oxidado y cuál es el fresco, pero por generar un poco de polémica, Manuel, seguro que lo puedes desarrollar. Entonces ahora vamos a aterrizar en el cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto funcione teniendo en cuenta este punto de partida? Ana, me gustaría empezar otra vez contigo en relación con un estudio que habéis elaborado, que has mencionado al principio, donde habéis tratado de analizar cuáles son las claves para que esa relación sea exitosa. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo lo habéis hecho y cuáles son esas claves, de tal manera que luego nos permita debatir sobre ellas, porque con la experiencia que tenéis haciendo este tipo de estudios podríamos dar por terminada la mesa con tu explicación de las claves. Muchas gracias, Alberto, me encantaría. Y yo creo que además lo voy a resumir, ¿no? Porque efectivamente está el informe a disposición, pero yo creo que como en todas las colaboraciones lo que tiene que haber es 3 o 2 sumandos, ¿no? Principales, y luego podemos ahondar en alguna de ellas. Primero es generosidad e intereses. Perdonadme que lo una las dos cosas, ¿no? Porque al final lo primero que quiero decir con generosidad quiere decir que hay que salir de mi caja. O sea, no, de alguna manera yo quiero generar una colaboración de impacto. Y generando una colaboración de impacto tengo que dejar de pensar únicamente en mí, tengo que pensar en el grupo, en las dos partes que quieren de alguna manera trabajar por ese fin común. Pero ¿para qué? O sea, no por altruismo, no solamente de alguna manera por buenismo, que podría ser totalmente lícito, sino porque también hay intereses, ¿no? Hay intereses comunes de que yo creo que también Manuel ahí ha ahondado, ¿no? Pues de esa necesidad de impacto, de esa necesidad de transformación, de esa necesidad como empresas, tanto desde el lado del emprendimiento como el de la gran empresa, de ser sostenible, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tienen que coincidir, tienen que hacer de alguna manera que esas dos empresas tengan, esos dos modelos de organizaciones tengan intereses comunes que se crucen en este proyecto
y como resultado de ese impacto superior, ese impacto escalable. Si tú al final vas a colaborar para conseguir lo mismo, pues entonces la colaboración no es la acertada, ¿no? ¿Qué otros, con esas variables en el mundo del emprendimiento, qué otros temas? Pues es que ya han salido también, ¿no? O sea, pero yo lo que primero digo, sobre todo cuando nos vamos a poner a colaborar, y funciona para todos, pero sobre todo también con el emprendedor, ¿no? Que hemos dicho en los porqués, lo que puede aportar cada parte, pero que también estamos encontrando como diferencias, ¿no? Pero realmente lo primero es eso, es decir, oye, quiero colaborar y tengo intención de colaborar y lo voy a hacer. Y luego ya buscaremos el lenguaje, la agilidad, hay que ver dónde hay sinergias y dónde los apoyamos unos a otros. Y yo creo que lo hemos comentado, ¿verdad, Gemma? También es muy importante cuando se colabora y se pone a disposición de los dos no matar al otro, ¿no? O sea, tenemos que aprovechar las ventajas del otro, no cuando ya terminas, por ejemplo, la gran empresa de adquirir o un negocio del emprendedor, ¿no? Y de alguna manera quieres integrarlo en tu organización, como de alguna manera no puedes imponer solo tus modos de hacer, ¿no? Porque perderás toda la potencia y capilaridad de esa colaboración, ¿no? Entonces, por lo tanto, interés, generosidad, eso generará el interés común por generar o el sumando que dé en la ecuación un impacto superior, que luego hablaremos también a lo mejor en el futuro de un tema que me parece básico, que es la medición de ese impacto, cómo avanzamos, cómo nos exigimos, que yo creo que ha sido tratado en los días anteriores y ha sido uno de los grandes focos y también de este foro, ¿no? Y sobre todo, pues de verdad creernos, porque está demostrado en la potencia de las dos organizaciones buscando un fin común. Muchas gracias, Ana. Has hablado antes, Manuel, de la interacción, de fomentar la interacción. Lo relaciono con una de las respuestas a una de las preguntas del público, que decía que el mayor gap era desde el punto de vista cultural, ¿no? Y según tú hablabas de la interacción, yo decía, según me lo está explicando Manuel, me estoy imaginando un shock cultural entre las dos formas, ¿no? No sé si lo he exagerado mucho esa interpretación, ¿no? Y eso quizá exija también para vosotros que fomentáis el éxito de este tipo de interacciones, mucha dosis de empatía y de entendimiento con el otro y de esfuerzo de entendimiento. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor forma de hacer esto? ¿Cuáles son las claves para que esta interacción funcione, para que este shock genere impacto? Sí, gracias, Alberto. Bueno, nosotros lo que sí hacemos de forma rigurosa es generar o realizar un matching entre startup y gran corporación. Definimos muy mucho en qué sector concreto y las necesidades del sector, las necesidades concretas de la organización para la que vamos a trabajar y vamos a generar esa interactuación y buscar el matching, la hermandad perfecta entre la necesidad de la corporación y la startup. Es verdad que lo apuntaba antes Ana y me ha gustado y que creo que está perfectamente bien explicado, pero yo creo que las dos organizaciones tienen que estar dispuestas a aprender y aportar. Yo creo que lo que aporta una startup a una gran organización, y perdóname, Alberto, porque ya sabes que soy muy vehemente hablando y cuando hablo de oxidación de pensamiento me hablaba un poco más de la necesidad de innovar para generar cambios, pero yo creo que a una gran corporación le viene muy bien mirarse al espejo, insisto, de una startup porque va a encontrar disrupción en los pensamientos y a un emprendedor le viene fantástico conectarse con un ejecutivo que lleva 20 años a la compañía y que lo único que tiene es experiencia y conocimiento y muchas veces ganas de colaborar y aportar a la sociedad y a veces, muchas veces te la encuentras por la trascendencia. Así que yo creo que el secreto del éxito es encontrar ese matching perfecto entre necesidad de la corporación y todo lo que eso que pueda aportar la startup a esa necesidad. Yo creo que en esa línea estamos trabajando desde hace ya mucho tiempo. Sí, me gusta lo que dices, Manuel, porque hace referencia de vuestro logotipo del corazón en la cabeza. Ahora está haciendo referencia a la cabeza, del análisis riguroso, del matching por sectores, por necesidades, como base para el éxito de esa relación. Gemma, ¿cómo lo ves? Perdona, Manuel, ¿te he interrumpido? Podéis interrumpir entre vosotros, ¿eh? Un apunte, pero Sí. tampoco quería... Venía a explicar un poco esto de la cabeza-corazón y me hace gracia que lo comentes porque es verdad que siempre hemos pensado nosotros como organización híbrida que
que las organizaciones empresariales tienen que ser un poco más fundaciones y las fundaciones un poco más organizaciones empresariales. Pues aplicar más cabeza al corazón y más corazón a la cabeza, yo creo que va a ser el secreto y la ecuación de éxito de las compañías del futuro. Ser un poco más sensibles a lo social, pero inteligentes en el sentido de aplicar técnicas empresariales para ser sostenibles y poderosas. Perdona, era un apunte simplemente por aclararlo, que me ha encantado que lo hayas visto. Es más interesante que os interrumpáis y hagáis apuntes vosotros en esta mesa, o sea que no os preocupéis por cortaros unos a otros y matizar, ¿no? Gemma, desde vuestro punto de vista de una gran compañía, pero también de vuestro punto de vista con la experiencia que tenéis a través de Day One y vuestros servicios, ¿cuáles son las claves? ¿Cómo crees qué es lo que estáis aprendiendo de tratar de impulsar esta colaboración por el impacto? Bueno, al final la colaboración está basada y sobre todo, como comentaba también Ana y Manuel ahora, la verdad es que son comunidades diferentes, pero hay que buscar en esa colaboración aquello que nos une. Al final aquello que nos une son los valores y es el cliente. Yo pienso que eso es el punto, el eje principal donde nos podemos agarrar todos. Y en este sentido, desde Day One, sabéis que gestionamos, bueno, si no os lo explico, los premios Emprendedor 21, que tienen 14 años de historia. Entonces, a través de los premios Emprendedor 21, que en esta última edición, 14ª, se han apuntado 954 startups, pues al mismo tiempo en cada edición, y en esta última, la anterior, ¿vale? Lanzamos también el Open Innovation Program. Es decir, invitamos a áreas o empresas del grupo a lanzar sus retos hacia este perímetro de compañías de startup para que ellas, desde su visión particular, desde su entendimiento, nos ofrecen cómo sus tecnologías pueden adaptarse, pivotar para dar respuesta a una solución. Por lo tanto, lo que nos une es ese valor de intentar impactar en ese cliente positivamente y con ese impacto, y además hacerlo lo que mejor se ajuste y con unas tecnologías y una forma de ser que no es la nuestra. Nosotros somos una entidad financiera de más de 100 años de historia. Entonces, en este caso, lanzamos 4 retos. ¿Y quién los lanzó? Pues mira, los lanzó Microbank, Agrobank, en la parte de senior y movilidad con CPC. Entonces, ¿qué es importante? Definir el reto. Las empresas grandes normalmente no están acostumbradas a que en su funcionamiento dependa de una definición de reto. Entonces, para nosotros ya es un reto definirlo. Entonces, una vez lo definimos, que a veces necesitamos facilitadores, ese lenguaje común, entonces las startups lo cogen y dicen, bueno, ¿yo qué tengo? ¿Qué tecnología? ¿Qué conocimiento? ¿Qué talento? ¿Cómo puedo pivotar? Y nos ofrecen soluciones. Y nosotros estamos sorprendidos de la innovación y de la creatividad. Y a partir de ahí, pues hacemos una selección, tenemos un ganador para cada uno de los retos, finalmente, y a partir de ahí hacemos una prueba de concepto, porque como os decía, nos necesitamos y cada uno tiene lo que necesita el otro, uno para crecer y este para transformarse. Pero fijaros, y me remito a lo mismo, estamos alineados en valores y estamos alineados y tenemos un punto común donde hay que agarrarse, que es el impacto en el colectivo, la sociedad, el cliente al final, ¿no? Y yo pienso que esto tiene que superar cualquier diferencia y deciros más, respetar totalmente esas diferencias. Muchas gracias, Gemma. Ana, ¿tenéis ejemplos en Fundación Seres a través de los premios y a través de otras iniciativas que tenéis puestas en marcha sobre esa colaboración exitosa entre grandes empresas y emprendedores? ¿Tienes alguno a mano en la cabeza? Mira, la verdad es que, por desgracia, hemos vivido un momento que todos hubiésemos deseado que no pasara, pero realmente que otra vez ha puesto en valor, ¿no? La importancia de esta colaboración, ¿no? Efectivamente, uno de nuestros, por ejemplo, ganadores de los premios del año pasado era en este caso una eléctrica que con su capacidad y con su red local lo que hizo es ayudar, en este caso, a emprendedores o emprendedoras, mujeres,
que trabajaban en el campo y les facilitó toda su logística, ¿no? Para poder bueno, pues dar salida también y que todos los alimentos llegasen a las poblaciones de alguna manera cercanas. Ahí había, pues bueno, yo creo que han salido, ¿no? Y lo ha dicho tanto Manuel, lo ha dicho Gema, y lo que teníamos de alguna manera era una necesidad, un interés por colaborar, unas capacidades de la empresa frente a una idea y un conocimiento de lo que es la realidad social y bueno, pues la verdad es que fue un exitazo y se dio respuesta concreta, es verdad que en este caso ante una necesidad de un momento concreto. Pero hemos visto también en este año y lo hemos recogido en un repositorio que tenemos que hemos llamado Seres Responsables, cómo se ha trabajado entre emprendedores y empresas en materia de salud, cómo se ha trabajado entre emprendedores y empresas, por ejemplo, poniendo a disposición todo lo que son bueno, pues, medios de transporte, ¿no? para poder llegar a sitios más aislados en momentos de confinamiento que necesitaban capacidades. Se ha puesto también una colaboración para el desarrollo de los elementos sanitarios, se ha puesto también una colaboración para la comunicación y la educación de los que quedaban aislados y todo eso nosotros ha podido surgir también entre colaboraciones entre empresas, pero ha surgido también entre colaboraciones entre emprendedores y empresas, ¿no? Entonces, bueno, insisto, o sea, es que tenemos ejemplos reales de que esto funciona, que multiplica el impacto y que nos da capacidad y agilidad para que realmente cada uno en su papel, pero asumiendo esa colaboración y ese interés por generar un impacto mayor, pues lleguemos, ¿no? Lleguemos a donde ahora mismo pues cada una de las organizaciones por separado pues no llega. Gracias, Ana. Decía Manuel antes de la cabeza y del corazón. Gema decía lo que nos une son los valores y los clientes, que es una manera, la verdad que muy práctica de verlo. Le preguntaba a Ana sobre casos. Manuel, en estos 7 años, casos, ejemplos de los que os sentís orgullosos en estos 7 años de ejemplos concretos de que gracias a esa interacción entre grandes empresas, emprendedores, se ha multiplicado el impacto que decía Gema antes y Ana, ¿no? A ver, nosotros en 6 años hemos acelerado más de 90 startups de impacto. Yo creo que de las más reseñables, no por titular a ninguna en concreto, sino por hacer un genérico, son todas las que estamos haciendo con una farmacéutica, con Lilly, y hablan de salud. Yo creo que hemos acelerado en torno a 25 empresas o startups de impacto en salud y ha provocado en retos concretos de la farmacéutica, como son reumatología, oncología, maneras alternativas de enfrentarse al problema. Entonces, hemos visto claramente interacciones, hemos visto claramente cómo empleados de la firma se han comprometido con el proyecto, se han generado vinculaciones profesionales y emocionales. Hemos encontrado como muchos empleados de Lilly se han convertido en intraemprendedores, están aplicando procedimientos, procesos, servicios, productos alternativos a través de la interconexión y te podría hablar de 25 ejemplos buenos de esa interacción, pero no querría poner títulos ni apellidos. Creo que ya vamos por la 6ª edición y está siendo un modelo de generación de impacto brutal. Hicimos una medición hace muy poco, hace unos meses, un poco más rigurosa, a través de entrevistas, y el dato que yo creo que caía mucho en todas las startups de impacto en salud que hemos acelerado arrojaba, a mí me parece un número preciso, y es que hemos beneficiado a casi 4 millones de personas por esos proyectos que estamos creando, ¿no? Generando. Entonces, sí, yo he visto interacciones de todo tipo y creo que hemos provocado irrupción en las propias organizaciones con las que trabajamos y te podría poner, insisto, varios ejemplos con nombres y apellidos, pero creo que todos de ellos, es más, la pena que tenemos en el límite de ser incapaces de acelerar muchas más empresas de impacto social de las que aceleramos. Alberto, así que por ahí vamos. Has hablado, gracias Manuel, has hablado antes de pensar en el futuro, ¿no? En dónde estamos ahora, has hablado de la medición del impacto. Es un lenguaje, el del impacto, que todos sabemos a lo que nos referimos, pero luego cuando lo aterrizamos desde el punto de vista de las métricas y de las metodologías, todavía es un camino que nos toca por recorrer.
a las grandes empresas, a las pymes, a los emprendedores, incluso diría también a la administración pública, el ser capaces de gestionar con indicadores de impacto. Desde tu punto de vista, Manuel, y el resto, hago una pregunta abierta. Desde vuestro punto de vista, ¿en qué manera creéis que debe evolucionar esos indicadores de impacto? ¿Qué importancia están teniendo también, quizá en que sean lo que decía Gemma, de compartir los valores y los clientes, ¿no? En identificar esos valores a través del impacto? ¿Y cuál es vuestra opinión sobre el estado de la cuestión? Que se ha tratado además en las jornadas en varios momentos, pero que quizá es un elemento que ayuda a tener esa idea de propósito común, esa idea de valores entre la interacción entre una gran empresa y un emprendedor más claro y más medido, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, si queréis hago yo un apunte rápido y me callo también rápidamente. Hay algo que hace años que me está rondando, creo, la cabeza a mí y a todos, y es esta manera de entender qué es el impacto positivo. Yo caí en la trampa hace ya muchos años de entender el impacto positivo como toda esa acción que generaba, digamos, un eco en la acción que generaba la compañía para el medio ambiente, la sociedad, para mal o para bien. Caí en la cuenta hace muy pocos años de que el impacto atractivo es el impacto neto. Muchas veces pensamos que hacemos acciones de impacto positivo que generan un impacto negativo brutal, el impacto neto es negativo. Hemos visto y hemos intentado acelerar compañías nosotros que aunque apareciesen tener impacto social positivo, terminaban siendo un impacto social negativo porque nunca valoramos el impacto neto. Aquí creo que el gran reto, y seguramente Gemma y Ana coinciden conmigo, es cuál es la homogeneización de esta medición de impacto. ¿Cuál es la fórmula ideal que va a hacer que las compañías hagan el impacto, midan el impacto con facilidad, sin grandes recursos, con rapidez? Creo que el reto que tenemos encima de la mesa es la homogeneización de ese impacto neto, que no positivo, insisto, o sea, que sea el real, la rapidez de implementación. Yo creo que hay un camino por recorrer que afortunadamente estamos recorriendo, empezando a recorrer ahora, pero va a ser, al menos por lo que yo percibo, va a ser duro de entender porque no es fácil medir el impacto. Un impacto en una compañía es una inversión importante en consultoría, es entender bien lo que hace, cuál es su tesis de impacto y ver cuál es su proyección a futuro. Y esto no se puede hacer de forma habitual en todas las compañías, no es fácil, es caro, no es rápido. O sea, creo que una homogenización y una facilidad en cuanto a la manera de entender y de medir, para mí sería la carta de los Reyes Magos de este año. Cómo medir el impacto de forma eficiente, rápida, barata, asequible, ¿no? Pues yo coincido, Gemma, no sé si quieres lanzar tu primera. Ana, adelante. Venga. Adelante. Bueno, primero, en el que coincido 100% con Manuel. O sea, yo creo en el tema neto, coincido en la importancia de algún estándar y sobre todo en materia social. Y coincido en la importancia de hacer una agrupación de estándares, ¿no? De buscar dónde están las bases de lo que ya se está utilizando y buscar ese mínimo común múltiplo, ¿no? Si queréis, o máximo común multiplicador, lo que queráis, pero de verdad yo creo que lo que hay que hacer es concretar sobre una línea que esté para ayudar y agilizar, ¿no? Y sobre todo buscar ese estándar, porque si no al final no vamos a conseguir. Nosotros hemos intentado hacer algo precisamente con esa mirada de todo lo que hay en el mercado y hemos sacado una primera idea de huella social que lanzamos este miércoles, que está a disposición de todos, que tiene una mirada sobre todo en la reconstrucción, ¿no? En todo proyecto que iniciemos con una idea de reconstrucción, que no se nos olvide tener en cuenta ese impacto social, ¿no? Y eso me ayuda a la segunda parte, que me parece básico en materia de impacto, o sea, es el cómo. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en impacto solo pensamos en el costo. O sea, yo lo que haces es que tú diseñas la iniciativa, diseñas la colaboración, tiene un objetivo y el objetivo es X, y luego piensas cómo lo mides. Yo creo que hay que invertir un poco, ¿no?, el pensamiento, ¿no? Primero tienes que decir qué quieres conseguir, dónde están los indicadores que quieres conseguir, y eso sí, la idea te lleva a la viabilidad, y luego hacer un seguimiento con el impacto, ¿no? Yo creo que en el mundo de lo social quizás solo nos hemos quedado con esa pasión, ese empuje, ese fin común que es verdad que entendemos, y porque estamos tratando de intangibles, estamos principalmente pensando en
bueno, lanzamos y luego medimos. No. O sea, yo creo que en el diseño, y eso es importantísimo, tiene que entrar el establecimiento de la medición y del reto y de la ambición. Y con eso, pues yo creo que también evolucionará de alguna manera la medición, ¿no? Porque ya desde el diseño estás estableciendo esos indicadores que te marcan la ambición y el impacto, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy importante. Desde el principio y no del final. Yo en este sentido también estoy totalmente de acuerdo. Pienso que estas dos comunidades de las que siempre hablamos tienen lenguajes diferentes y por lo tanto tienen indicadores y mediciones porque su ideación es original, es diferente. Entonces yo creo que realmente para buscar esa conexión y multiplicarla necesitamos un lenguaje común. Y el lenguaje común es, aparte del propósito, es esos indicadores y para poderlo medir. Y estos indicadores compartidos yo creo que va un poco de enriquecer, tener en cuenta también los indicadores que habitualmente se tienen en cuenta con nuevos indicadores. Y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, hay que ponerse de acuerdo y hay que definir ese lenguaje común, porque está basado en la comprensión en el otro y en el respeto de lo que hacemos, con lo cual, y doy por sentado que el propósito ya es común. Y en esta línea también, y quiero mencionar que hay dos aspectos que para mí también son muy importantes para conseguir esto, y sobre todo en las grandes en las empresas y en las empresas en general más tradicionales, es que para poder hacerlo tienes que tener unos procesos o unos espacios específicos donde tenga cabida esta incorporación de esa innovación, estas startups, estas pruebas de concepto, estas maneras de hacer diferentes, para que pueda ser ágil y realmente lo podamos llevar a término y compartir el trabajo permanentemente, cada día, a lo de piel. Y por el otro lado, es que las empresas tenemos que tener directivos con perfiles abiertos de mentalidad, donde aparte de o al mismo tiempo de tener esos indicadores de rentabilidad de corto plazo, todo esto que hace que una empresa sea sostenible en el tiempo tradicionalmente, incorporemos también otras mediciones que van a otra velocidad y van a otro tiempo. Y esto necesita también incorporar directivos con perfiles de mentalidad abierta, al mismo tiempo que están todo el resto de la cultura de esa compañía que la ha hecho llegar con éxito hasta donde está. Entonces, para mí esos tres puntos son fundamentales. La parte del lenguaje, el propósito común, un espacio específico la compañía tiene que tener para dar cabida y proteger esas culturas diferentes, y por el otro lado, esos perfiles directivos que en posiciones clave tienen que tener una mirada en indicadores un poquito diferentes a los tradicionales de una empresa más tradicional. Gracias, Gemma. Manuel, el futuro, ¿no? Decimos, estamos donde estamos, en vuestro caso ya con una trayectoria exitosa de 7 años. Si pudieras arreglar el futuro en esta conversación, ¿cuáles son los elementos claves que digas, esto y esto son los aspectos que yo creo que donde tenemos que ponerle más energía para aumentar el impacto, que al fin y al cabo es el objetivo último de estas relaciones entre las grandes empresas y los emprendedores? Es un poco atraco la pregunta, ya lo sé, Manuel. A ver, yo siempre digo, y creo que Alberto alguna vez lo hemos comentado en alguna conversación, que las empresas que no generen impacto social positivo en los próximos años van a desaparecer. Yo tengo la certeza de que ahora las empresas de impacto social son una rareza, vienen siendo una rareza hace ya muchos años, y lo raro será dentro de algunos años, a muy pocos años vista, ver las empresas que no generan impacto social positivo. Esas serán la rareza en el futuro, las compañías que no generan impacto social positivo. Yo cuando intento ver el futuro, siempre pienso en los dirigentes del futuro, ¿no? En los líderes del futuro, en los próximos CEOs, en los próximos empresarios ejecutivos, ¿no? En la altura de miras, en el alto compromiso, en no poner solamente el foco en el rendimiento y retorno económico, sino más en la trascendencia, en la huella que deja la compañía, en la real utilidad de las empresas, ¿no? Al servicio de que están.
A mí me encantaría que en el futuro las compañías fuesen ricas porque hacen grandes cosas para el planeta, en términos no de riqueza económica. Y también, y ahora por la pregunta que me haces, me encantaría que en el futuro organizaciones como el Limited no existiesen. O sea, nosotros tendríamos que estar extinguiéndonos en los próximos 4 o 5 años, Alberto, porque no seríamos útiles. Yo creo que me encantaría ver cómo chavales de 25, de 35 empiezan a construir compañías y ponen el eje central de su actividad en voy a cambiar el planeta a algo mejor. Yo a ese día no tengo utilidad, pero ese día yo creo que me iré contento a casa. Así que bueno, aspiro de verdad y tengo la confianza en que los nuevos dirigentes, los nuevos líderes serán gente mucho más inspirada y aspiracional y pondrán sus compañías donde tienen que estar, que es al servicio de, yo creo que lo más importante, que es el ser humano y el planeta. Ya sé que está siendo un poco poético, Alberto, la respuesta, pero es por ser un poco también, ¿sabes?, inspirar un poco a este cambio de paradigma en el que estamos viviendo, poner un poco de emoción y de espiritualidad en este proceso de cambio de mentalidad de las grandes organizaciones. No, para mí es estupendo desde el punto de vista de las formas, pero también del fondo, porque la audiencia ha dicho que el principal elemento, el principal gap está en la cultura. Y la cultura no se crea menos con números y más con poesía, como estabas explicando, Manuel. Y en el fondo yo creo que estamos de acuerdo en cuáles son las barreras, porque dicho de manera más políticamente correcta, o menos, podemos hablar de oxidación, o podemos hablar de alto compromiso, o podemos hablar de mentalidad abierta, o podemos hablar de otras palabras, pero yo creo que eso es el punto de partida básico, que esa es la cultura, y quizá es donde, escuchándoos a vosotros, de cara a futuro, es donde todos a lo mejor tenemos que tener esa mentalidad más abierta que decía Gemma. Ana, ¿cómo ves de cara, ahora he hablado yo demasiado, cómo ves, Ana, de cara al futuro, cuáles son los elementos más relevantes, ¿no? A ver, voy a dar un... Venga, vamos a polemizar un poco aquí con los dos chicos, Gemma, vamos a ver si lo logramos. No. Bueno, solo un toque que yo creo que es distinto, ¿vale? Lo que habéis comentado los dos. Yo creo que el futuro pasa por no hacer estas separaciones del crecimiento social y económico. Es que el futuro es que no va a haber crecimiento económico si no hay crecimiento social. Y necesitamos crecimiento económico para que avancen las sociedades. Entonces, para mí ese es el futuro. O sea, yo creo que tenemos que romper esa barrera de separar ambos mundos, porque es que es una necesidad de caminar juntos y de verdad de generar este impacto superior. O sea, ese para mí es el reto, ¿no? El reto es que de verdad todos estemos convencidos de que este es el único camino. O sea, es que o ponemos a las personas en el centro o tampoco generaremos crecimiento económico. Por supuesto que tenemos que ser viables, como lo son las empresas y los emprendedores de economía social, y tenemos que ser sostenibles, pero hay otro modelo de medición, un modelo de medición que integra estas dos partes, este impacto positivo y este crecimiento conjunto, tanto económico como social. Entonces, esa yo creo que es la gran barrera que tenemos. O sea, no podemos separar los mundos porque no es así. Nosotros claramente, por ejemplo, cuando trabajamos con las empresas en esta materia, no solo estamos trabajando, como ya sabéis, y es que lo habéis dicho, en minimizar los efectos negativos, sino en que se generen positivos y en que todo tema de priorización de desarrollo económico, desde el diseño, lleve ya el componente social. El ejemplo más claro, el tema de la digitalización, la inteligencia artificial responsable. O sea, no podemos luego solucionar los sesgos, tenemos que estar al inicio. Bueno, pues para mí el futuro, por supuesto, con todo lo que hemos hablado, y eso ayudará, pero es de verdad partir de que no hay otro modelo de crecimiento. O sea, que el crecimiento económico tiene que conllevar crecimiento social y no todo lo contrario. Yo creo que Manuel está de acuerdo con lo que has dicho. Yo diría que sí, ahora se lo vamos a preguntar. Básicamente, sin rentabilidad económica no hay impacto y sin impacto va a ser difícil que haya rentabilidad económica. No son dos variables separadas, son dos variables que se necesitan. Estabas en mute ahora mismo, Ana. Hemos tendido a separarlos y lo que tenemos es que no se puede separar. Manuel, ¿tú estás de acuerdo o tienes un matiz?
Gema, Manuel ha hecho uso de su capacidad de uso de la tecnología y ha debido tocar algún botón. La verdad es que ahora estaba escuchando a Ana y me gustaría hacer un símil para poderlo entender mejor, quizá ahora que estaba reflexionando conmigo misma. Al final, por ejemplo, las personas separábamos el mundo profesional del mundo personal. Y esto nos ha llevado a muchos problemas. Y al final nos hemos dado cuenta de que realmente la persona es lo importante, tú eres lo que aportas y tú eres igual fuera que dentro, en el trabajo, que fuera del trabajo, y lo importante es esa coherencia, ¿no? En global. Y si hacemos este símil en el mundo empresarial, pues es exactamente lo mismo. Pero sí que yo pondría el acento en la sociedad, en las personas. Es decir, no sé qué quieren hacer las empresas. Lo que sí que tenemos muy claro es que la sociedad está haciendo esa transformación. Se está preguntando qué es desarrollo, qué es crecimiento, qué significa, cómo quiero vivir, qué es lo que me aporta paz, qué es lo que me da felicidad, qué es lo que me permite ser feliz con los demás, qué relaciones quiero tener con el medio ambiente, con la naturaleza, con el de al lado, con el vecino, con mi colega de trabajo. Entonces, si escuchamos bien, y yo ahora me voy al conocimiento que tengo sobre todo de las startups, ellos están permanentemente escuchando, permanentemente. Y yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y poner la responsabilidad ahí. Ellos son esta sociedad y nosotros somos los clientes, somos el objeto por el que hacemos las cosas, el impacto en sí mismo. Entonces, esa transformación de conciencia social y empresarial, porque vuelvo a decir que estamos uniendo los mundos, es lo que tiene sentido, lo que le va a dar coherencia y por usar también una palabra, lo que le va a dar poesía a nuestra vida. Muchas gracias, Gema. Nos quedan 2 minutos. Un comentario final, sobre todo para la audiencia. Quizá, Manuel, para ese emprendedor que está en la fase de pensar si colaboro o no, me lanzo, busco una gran empresa con la que en algún momento tener alguna alianza, con la que mejorar mi capacidad de distribución, de llegar a clientes. ¿Qué mensaje le darías? Ana, ¿qué mensaje darías a una gran empresa que está en el momento de analizar si pone en marcha un programa como el de CaixaBank adaptado a su negocio y a sus circunstancias? Y Gema, te dejo unos comentarios finales. Por ese orden, tenemos 1 minuto y 18 segundos. ¿Seremos disciplinados? Dale, Manuel. No, yo diría al emprendedor que aplicase un programa al límite. Ahora estoy haciendo promoción de mi organización. No, sobre todo que tuviese, como decía al principio, que no tuviese vergüenza de acercarse a grandes corporaciones y poner encima de la mesa lo que pueda aportar como organización y a través de ahí generar interacciones. Gracias, Manuel. Ana. Bueno, que no lo dude, que necesitamos las empresas transformarnos, hacerlo con este concepto de escucha activa que ha trasladado Gema, que me ha encantado, mucho más escucha, que el emprendedor es un agente clave para ello y que va a traer innovación y va a mover a tus empleados a que sean intraemprendedores. Gema. Pues yo creo que hay que recordar aquello que nos une. Y lo que nos une es la sociedad, es las personas y que al final son nuestros clientes. Y hay que escucharlos y ayudarnos a los que estamos igual a veces un poquito más sordos, a traducirnos, ¿no? esta voz y que podamos escucharla todos, sinceramente, y cogernos ahí a lo que nos gusta. Muchas gracias, Gema. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Ana. Ha sido un placer esta mesa y nos vemos en otra seguro. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.